Pues muy buenas tardes a todos y todas los que habéis decidido acompañarnos en esta 8ª conferencia de sensibilización y prevención de los abusos sexuales. Como sabéis, llevamos muchos años haciéndolo en la Asociación Redime y este año pues queremos hacerlo con un formato un poquito diferente y tratar de dialogar. Para todos los que no me conozcáis, mi nombre es Miriam Joy Iglesias y mi intención en este tiempo que vamos a pasar juntos es poder guiaros un poco a una aproximación acerca de la realidad de los abusos sexuales que afecta a tantos niños y niñas de nuestro entorno, por desgracia. Y para ello pues me he rodeado de un elenco de geniales profesionales, pero sobre todo grandísimas personas que van a compartir este espacio para que podamos ver y profundizar un poquito acerca de esta realidad, pues viéndolo de diferentes enfoques, ¿no? Desde su punto de vista personal, pero sobre todo profesional. Así que sin más dilación voy a pasar a presentarlos. Tenemos allí al fondo a Eva Medina, ella es integradora social y mediadora especialista precisamente en esto, ¿no? En los abusos sexuales a la infancia. A su lado tenemos a Eliseo Gutiérrez, que es el secretario y community manager de la Asociación Redime. Seguimos con Patricia Salas, ella es trabajadora social. Y a su lado tenemos a María del Carmen Heredia, ella es letrada con más de 25 años de experiencia, está especializada en derecho penal y sobre todo en familia y estos temas que vamos a hablar hoy de abuso sexual. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos a nuestra compañera María Reyes, ella es psicóloga y ahora mismo pues se está coordinando todo lo que tiene que ver el tema de los abusos sexuales dentro de la Asociación Española del Trauma. Si es así, pues bienvenidos a todos, es un placer compartir este espacio con vosotros donde queremos dialogar y que nos contéis desde vuestra experiencia un poquito acerca de este tema tan duro, tan difícil y tan invisible también por desgracia, porque yo creo que pensar qué pasa resulta tan incómodo que preferimos mirar hacia otro lado y no hablar de ello, pero por eso queremos abrir este espacio de diálogo para tratar de normalizar algo que por desgracia ocurre más de lo que nos gustaría y poder empezar pues por el principio, saber qué es lo que se entiende por abuso sexual. Y por eso me gustaría empezar contigo, María del Carmen. Me gustaría saber desde un punto de vista legal, sobre todo porque entiendo que uno de los problemas es que no hay una definición unificada según el área donde se trate, ¿no? Entonces, desde un punto de vista legal, nuestra jurisprudencia, ¿qué es lo que entiende por abuso sexual? Bueno, es un delito en el que se atenta contra la libertad sexual de la víctima, pero sin que medie violencia o intimidación y sin que se preste el consentimiento, sin que medie un consentimiento. Ese es el abuso sexual. Claro, ese matiz me parece muy importante, ¿no? Porque yo creo que el no consentimiento está claro que está ahí, pero que lo que diferencia un abuso sexual de una agresión sexual es que, digamos, en la persona agresora no ha utilizado la violencia ni la intimidación. Exactamente. O violencia o intimidación. Exactamente, que yo creo que es un tema que ha generado mucha controversia, sobre todo con el tema de las manadas, por desgracia, que ha sido tan frecuente en los últimos años. La indignación popular que genera, dice, ¿cómo dicen que esto es un abuso sexual, es una violación? Y es porque, claro, la legislación entiende que si una persona no es consciente, ya sea porque haya tomado sustancias o algo, no hay intimidación y no hay violencia. Aunque podamos estar más o menos de acuerdo en otras áreas o en otros aspectos, entender que nuestra legislación, esa es la diferenciación que hace. Esa es la diferencia, que no haya violencia o intimidación. No se prestan el consentimiento en los abusos, pero esa es la diferencia, esa es la única diferencia. Me parece muy interesante. Pues Eva, ahora desde un punto de vista más social, nos gustaría saber cuál es la definición que se maneja o qué es lo que se entiende por abuso sexual, pero ya referido concretamente a la infancia, es decir, cuando afecta a niños y a niñas. ¿Cuál es la definición que manejáis? Pues la definición que nosotros estamos usando, que hay varias, pero es cualquier contacto o interacción, violenta o no, con un menor, en una situación en la que el menor, por su desarrollo y por su comprensión, pues no entiende completamente y por tanto no puede dar su libre consentimiento. En el abuso, el agresor va a utilizar al niño para satisfacerse sexualmente él, para satisfacer al niño o a otro. Es muy importante, Miriam, que en esta definición que nosotros estamos usando, que me parece que está muy extendida, el concepto de que el abuso sexual ocurre violentamente o no. Esto marca la diferencia, porque en la definición que estaba hablando mi compañera Mari Carmen, hay ella decía, ¿no?, la diferencia entre agresión y abuso sexual, y es que el menor está violentado per se.
porque es un niño, no puede no puede defenderse frente a su agresor. Por tanto, la situación de violencia está dentro de esa situación del abuso sexual infantil. Y aparte es muy importante también entender ese matiz de la violencia, porque cuando estamos hablando de niños y niñas muy pequeños que no tienen ninguna noción acerca de la sexualidad, pueden vivirlo, sobre todo si ha sido con personas cercanas o de su círculo de confianza, como un juego en las primeras etapas, ¿no? Porque no es consciente realmente de lo que está sucediendo. Y creo que por eso ese matiz es muy importante. Y yo creo que algo que nos choca a todos los adultos en este tema es pensar cuál es la motivación que hay detrás de un agresor sexual, ¿no? ¿Cómo puede sentirse seducido o atraído? Si es una motivación que tiene que ver con el placer o son otras cuestiones en realidad los que están detrás de estos abusos. Hay otras cuestiones. El desequilibrio de poder es fundamental a la hora de definir lo que es un abuso sexual. En cualquier definición que busquemos sobre abuso sexual va a haber dos elementos, dos criterios: la coerción y la asimetría. La coerción es esa situación de poder en el que el adulto está frente al niño y por eso ejerce esa violencia sexual. Y la asimetría tiene que ver con la diferenciación con el menor. Es decir, pero esa diferenciación no es solamente una cuestión de edad. Hay una asimetría, por ejemplo, en cuanto a habilidades sociales. Puede haber una asimetría en cuanto a acercamiento a la sexualidad. Puede haber una asimetría morfológica, es decir, una persona es mucho más grande que otro. Por eso, en función de esa asimetría, tenemos que decir que no se puede dar el libre consentimiento. Entonces, es fundamental que entendamos que el abuso sexual tiene que ver fundamentalmente con un abuso de poder. Ese abuso de poder es lo que marca realmente la diferencia con el menor. Y que no es una cuestión meramente de sexualidad, aunque se usa el sexo, pero no es una cuestión de sexualidad, es una cuestión de poder. Me parece muy importante dos cosas que has hablado. Por un lado, el tema del consentimiento. Así es. ¿Por qué? Porque un niño o una niña, y yo creo que aunque lo ha mencionado un poco ahora Mari Carmen, tenemos que puntualizarlo. En nuestra legislación, un menor de 16 años, independientemente de lo que haya hecho, se considera que no tiene capacidad legal para dar consentimiento, por lo que tú decías, porque por su nivel de desarrollo no comprende plenamente lo que está sucediendo, y entonces ya de por sí eso es un delito y constituye un abuso sexual. Y me parece muy importante recalcarlo, porque yo sé que hay muchas víctimas que a lo mejor no se han atrevido a hablar nunca, o cuando lo han hecho hay una gran carga de culpa, pensando precisamente esto, no es que yo no le dije que no, es que yo a lo mejor lo busqué en cierta manera, yo me acerqué, que ellos puedan entender que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad en ese abuso y que es la persona adulta o la que tiene ese mayor conocimiento el que realmente es responsable o culpable de esos abusos. Y ese matiz me parece muy importante porque aunque tú lo has dicho, no quiero que se le escape a nadie, que los abusos sexuales infantiles no solamente ocurren con personas mayores de edad, que a veces el agresor o la agresora puede tener una edad parecida, pero hay ese desequilibrio que tú comentabas, o bien porque tiene un mayor conocimiento, quizá porque lo haya vivido ella previamente, esa persona previamente, pero que se puede dar también entre menores de edad, ¿no? Y me absolutamente. parece eso muy entre iguales se puede dar el abuso sexual. Igual que hablamos del bullying, por ejemplo. Cuando estamos hablando del bullying, hablamos a veces de niños de la misma edad, ¿verdad? Y puede existir. ¿Por qué? Porque es por esas asimetrías que estamos hablando. Esa diferencia de poder. Y un punto muy interesante que yo quiero, porque hay mucha gente que no tiene un conocimiento profundo de este tema, y sabemos que en el imaginario colectivo, yo lo sé porque cuando hemos hablado de este tema en colegios, en institutos, la idea de que el abuso sexual tiene que ver únicamente con la violación, ¿no? Ese mito, esa gran idea, gran losa. Y me parece muy importante que nos pudieses enumerar brevemente cuáles son esos comportamientos y esas tipos de actividades o interacciones sexuales, como decías en la definición, que se entienden por abuso sexual. Vale. Existen diferentes tipos de abuso sexual. Los que más conocemos, como tú bien dices, Miriam, es los abusos que tienen que ver con contacto físico, es decir, la violación. Todo el mundo entiende que la violación pues, es un abuso sexual. La violación puede ser con una penetración anal, vaginal o oral. También los tocamientos, los manoseos, ¿no? Todo eso constituye un abuso sexual con contacto físico. Pero existe el abuso sexual sin contacto físico. Por ejemplo, el abuso sexual verbal. Es decir, proposiciones indecentes al niño, hablarle con palabras obscenas, todo eso constituye un abuso sexual verbal.
Y después tenemos el abuso sexual visual, es decir, un adulto que se expone a masturbarse, por ejemplo, frente al niño, o algo que está muy en nuestros días, la pornografía, exponer al niño a contenido pornográfico. Y aquí me gustaría hacer un inciso, Miriam, porque estamos hablando de la pornografía, que es un negocio que mueve 57 billones con B de dólares en el mundo. Es decir, es un macro negocio comparable con las drogas o comparable con cualquier otra de estas cosas, las tratas de personas o lo que sea. Es importante darnos cuenta y ir a las cifras. Y las cifras nos dicen que el rango donde el niño es expuesto a la pornografía, el rango de edad, va de los 9 a los 10 años. Ha bajado considerablemente. Y además coincide con el regalo estrella de las comuniones. Exacto. Un un móvil con acceso a Internet. Le damos a nuestros niños un móvil con acceso a Internet en el que puede conectarse con un clic a estar expuesto a este contenido, ¿no? Y otro dato que me parece muy importante y también escalofriante es que el rango de mayor consumo de pornografía va de los 12 a los 17 años. Es decir, nuestros jóvenes, nuestros niños, están entrando a la vida sexual, a la educación sexual, y entre comillas lo pondría, a través de la pornografía. Y esto es algo muy grave, porque como todos sabemos, la pornografía es la ciencia ficción del sexo. Nosotros lo decimos cuando vamos a algunos sitios, ¿no? O cuando doy alguna conferencia. La pornografía es la ciencia ficción del sexo. Nadie piensa que Superman, por ponerse las mallas, puede volar. Lo estás viendo y sabes perfectamente que porque se ponga esas mallas azules no va a volar. Pero porque tienes criterio. Pero cuando uno es un niño o es adolescente y se enfrenta a esta situación, a estas imágenes, y no tienes información, porque no la tienes, porque cronológicamente no te ha dado para eso, puedes creer que eso es así. Y esto puede crear gravísimos problemas a la hora de entrar en la vida sexual. Por eso es tan importante, y nosotros hacemos tanto hincapié en la necesidad de una educación afectivo-sexual correcta en los lugares donde los niños están protegidos, es decir, en los hogares y en las escuelas. Totalmente. Yo creo que tenemos que romper un poco, y creo que vais a estar de acuerdo todos conmigo, con esa idea de que educar sexualmente es sinónimo de pervertir. Así. No, todo lo contrario. Es decir, nuestros niños, nada más que tenemos que imaginar nosotros con esas edades, con 12 años, tenemos una curiosidad sexual que se despierta, y si nosotros no somos esos intérpretes de la información, que sabemos que va a ser veraz, y evidentemente porque los queremos y tenemos afectos con ellos, puede ser de una forma mucho más natural y mucho más realista. Ellos en un solo clic acceden a ese mundo y empiezan a aprender creyendo que eso es lo que se espera de ellos en su vida sexual, con las frustraciones, los problemas, las dependencias también a la pornografía que se pueden crear y las adicciones, ¿no? Entonces es vital que hablemos con esto, y en ese sentido me gustaría seguir hablando con Eliseo, precisamente para romper estas ideas no preconcebidas que tenemos acerca de los abusos sexuales que están instaladas. Y la primera de ellas yo creo que es sobre todo lo que tiene que ver con la frecuencia en la que ocurren los abusos, ¿no? Y en qué contexto se dan, porque tenemos esa idea de que, bueno, por suerte pasa poco y en sectores marginales, pero ¿es realmente así, Eliseo? Pues mira, Miriam, a pesar de que hay amplios sectores de la sociedad que están instalados en el mito de que los abusos sexuales en la infancia son infrecuentes, la verdad es que, según la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa, nos dicen que el 20% de los niños, de las personas adultas, han sufrido abusos sexuales en su infancia. Un 20%. Eso significa que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños sufre abuso sexual hoy en día en nuestro país. Y mayoritariamente esto sucede en todos los tipos de familia, independientemente de su situación económica, de su situación cultural, de su religión, de su ideología, en fin. Que si las víctimas de abuso sexual fuese una enfermedad, la OMS lo hubiera declarado ya una pandemia mundial.
Totalmente, es que estamos hablando de una cifra alarmante, como has dicho. El Consejo de Europa dice 1 de cada 5, poniéndolo genérico, 1 de cada 5 niños. Es que se debería de poner los vellos de punta y pensar en los niños con los que nos movemos y que tenemos a nuestro alrededor, porque son unas cifras devastadoras. Y claro, yo creo que también se ha instalado esto de que son en sectores marginales, porque es verdad, como hablaba Eva, que es una cosa de desequilibrio de poder. Entonces, evidentemente, la vulnerabilidad es lo que aprovechan estos agresores o agresoras sexuales para hacerlo. Y indiscutiblemente, si hablamos de campos de refugiados, en situaciones, en centros de menores, donde no hay una supervisión mayor por parte de adultos, por supuesto tiene una vulnerabilidad que hace más probable que en esos sitios este tipo de personas, de depredadores, puedan saber dónde buscar sus víctimas, ¿no? Un segundo mito que me gustaría romper contigo, Eliseo, tiene que ver precisamente con el perfil del agresor y el perfil de la víctima, porque se nos ha vendido, y es verdad que esto yo creo que la cultura filmográfica, es decir, las películas, las series han hecho mucho daño, porque nos vende ese perfil, ¿no?, de psicópata enfermo, de ese monstruo, ¿no?, depravado, que nos acomoda en un sentido porque decimos, bueno, esto es fácil de ver, ¿no? Lo veo venir, pero ¿realmente es así? Mira, este es un mito muy importante a tener en cuenta. Lamento decirte que, por desgracia, la realidad es que la apariencia de los abusadores es de una persona completamente normal. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Es más, los abusadores, los pederastas, tienen cierto feeling, cierta empatía, cierto carisma para tratar a los niños. La mayoría de las veces los agresores, o sea, son hombres, y casi siempre son conocidos por el niño. Entonces, bueno, esto evidencia de que no es el monstruo que nos han vendido Hollywood, ni también las noticias sensacionalistas que muchas veces y morbosas que tratan de estos los medios de comunicación. Claro que eso es un aspecto muy importante, porque estamos hablando que no son los desconocidos que están allí midiendo los movimientos de los niños, sino que son gente cercana, ¿no? Porque ¿cuál es la relación normalmente entre la víctima y el agresor? Bueno, la relación entre el agresor y la víctima suele ser una relación de cercanía. El 85% de los abusadores están en el entorno más cercano del menor. Familiares, educadores, en ambientes deportivos, en ambientes religiosos, etcétera, etcétera. Quienes abusan son padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, en fin. Así una lista, personas que están muy cercanos a los niños. Claro, es que yo creo que desde fuera, precisamente por lo que estás contando, cuando nosotros pensamos que nos enteramos de que alguien, un niño, una niña de nuestro entorno está sufriendo abuso, decimos, es que yo lo denunciaría de inmediato, ¿no? Lo haría con mucha facilidad. Pero claro, cuando ese matiz que acaba de decir Eliseo, claro, párate a pensar que te lo diga tu hijo o tu sobrino y que te diga que ha sido tu hermano, que ha sido tu padre, que ha sido tu marido. Claro, entran en juego ahí muchas emociones, muchos intereses encontrados, ¿no? Y no siempre, yo creo que fundamentados por la maldad. A veces va a ser miedo a la respuesta del entorno, miedo a qué va a pasar con esa persona a la que también tenemos un afecto, porque si es de nuestro círculo cercano. Y también a veces miedo, pues no sé, a que el niño esté mintiendo, que juega muchos factores. Pero mi pregunta es si tienes algún tipo de dato, porque nosotros pensamos, sí, seguro que todos lo contan cuando se enteran. Cuando realmente el entorno de la familia se entera de que un abuso está ocurriendo dentro, ¿cuál suele ser la respuesta de ese entorno? Bueno, la respuesta normalmente no es la que debiera. No siempre el entorno del menor sabe que el niño está abusado. Es el desconocimiento de que eso está sucediendo, esos abusos. Pero en las ocasiones en que la parte no agresora, en la mayoría de las veces las madres, conocen el abuso, en el 50% de los casos no lo denuncian. Claro. Entonces... claro, lo que decíamos, que es una situación, claro, una tesitura muy difícil.
y en el que muchas veces no se cree al niño, se prefiere no creer. O sea, yo creo que cuando tú te encuentras así, piensas que tu pareja, ¿no?, con la que tienes ese grado de intimidad, está haciendo algo hacia tu hijo, tú quieres pensar que es más fácil que tu hijo mienta que eso sea verdad. Pero no nos podemos olvidar que lo que hay detrás de esta historia es una personita que tiene que estar aterrorizada, que si se ha atrevido a contárnoslo ha sido con muchísima dificultad, que lo único que está pidiendo es que alguien le proteja y pare eso, ¿no? Y eso no se nos puede olvidar, porque que es un tema incómodo, sí, que tiene que ser muy doloroso, sí, pero que nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad de responder y proteger a ese niño, eso no puede pasar desapercibido. Y justamente hablando de esto de si se miente o no se miente, Mai, me quería preguntarte, ¿no?, a nivel legal, en tu propia experiencia, que me dijeras si realmente cuando un niño o una niña nos relata que ha vivido una experiencia de abuso sexual o que está siendo víctima, ¿es frecuente que mientan? Hombre, nosotros siempre decimos, yo siempre digo que si el niño cuenta una actividad, un acto sexual explícito, o lo ha visto, se lo han hecho. Normalmente el niño miente para quitarse responsabilidad. Si ha roto un jarrón, le echa la culpa al otro. Pero en este tipo de historia, el agresor el agresor intenta que el niño no hable. Entonces sabe perfectamente el niño que si llega a ser capaz de hablar, puede repercutirle una serie de consecuencias terribles para él, porque el abusador, el agresor, le dice que como lo cuenta nadie te va a creer, si lo cuenta tu mamá te va a no querer, me van a creer a mí porque tú eres un niño y tú te portas siempre mal. Normalmente el agresor se asegura de que el niño no hable. Entonces, si el niño habla, es porque lo que tú dices, ¿no? Se está en una situación de terror total y absoluto. Y si un niño habla de esta historia de una forma tan explícita, evidentemente no miente. Lo que pasa es que sí queremos, lo que tú dices, es más fácil creer que el niño miente, porque pensar que alguien cercano a nosotros ha sido capaz de hacer algo tan terrible con un niño o una niña, pues evidentemente es más fácil pensar que ese niño miente. Y normalmente lo que se hace es decir, bueno, pues no digas nada, tú esto te lo estás inventando. Y de hecho, cuando un menor se expone en el procedimiento penal, el informe psicológico es un informe de credibilidad para ver si el niño fabula o no fabula. Eso es lo primero que se examina. Entonces, entiendo que es difícil este tipo de historia y es difícil enfrentarse a este tipo de historia cuando sobre todo es alguien cercano. Pero lo que tenemos que hacer siempre es creer al niño y transmitirle que vamos a protegerlo. La denuncia o no, eso ya será otra cuestión, ¿vale? Pero evidentemente el niño tiene que percibir que va a ser protegido y, por supuesto, alejado de la persona que está agrediéndolo. Pero el niño, en este tipo de asuntos, más si son muy pequeños, hombre, hay casos de todo, ¿no? Podemos pensar que al ser adolescente puede haber ahí una implicación diferente y puede ser que, bueno, que no fabule y que ya tenga una cierta información que, bueno, que nos haga pensar que el adolescente pueda inventarse hasta cierto punto ciertas cosas. Pero un niño pequeñito, un niño que todavía de 7, 8, incluso un poquito por debajo de esa edad, no van a mentir, no mienten en este tipo de asuntos. Claro, sobre todo lo importante yo creo que es dejar clara la idea, ¿no?, de que no somos ilusos, que todos tenemos niños, yo tengo 3 y sabemos que mienten y que mienten como mucho, cosaco, que somos conscientes. Pero es verdad que en el tema concreto de los abusos sexuales, esa revelación es lo más infrecuente porque el niño en realidad o la niña percibe que se le puede castigar si cuenta eso. Sí. Si lo que decías antes, que te va a dejar de querer, es que nadie te va a creer porque yo soy el adulto. Entonces ese chantaje emocional en el que el niño piensa que realmente él va a perder. Entonces lo normal es que no lo cuente. Que no lo cuente. Y si lo cuenta, como decíamos un poco del tema de la fabulación, ¿cómo se puede inventar en un niño algo, relatarte con sus palabras algo que no ha visto, no ha vivido? No tiene esa capacidad. De todos modos hay muy pequeño porcentaje donde los niños son de alguna forma manipulados por el otro progenitor para que de alguna forma cuente una historia relativa a abuso o agresión por parte del progenitor al que le interese. Pero esos son los casos mínimos.
No podemos generalizar diciendo es que el niño miente y como miente, como el niño de por sí los niños son mentirosos, que sí, que es lo que estás diciendo tú, para percibir algo bueno, para recibir algo bueno, para librarse de algo que ha hecho, pero no en este tipo de asuntos. En este tipo de asuntos tenemos que ser muy crédulos en lo que se trata de niños y cuando son niños más pequeños, mucho más. Totalmente, totalmente. Sobre todo por eso, porque lo que estamos hablando es que son muy pocos los casos que realmente llegan a denunciarse, por lo que hemos dicho. En el 50% de los casos las madres, cuando es su marido o alguien cercano, no lo denuncia, y esto es importante. Y yo creo que uno de los principales peligros y una de las cosas que queremos romper, ¿no?, es que, claro, escucháis esas cifras, 1 de cada 5, y seguro que todos decís, Dios mío, qué barbaridad, ¿no? Pero son como datos fríos. Y ahora queremos dar paso a un testimonio para que conozcáis a una persona que realmente ha vivido esa experiencia, porque queremos darle voz y que podáis ponerle rostro a las consecuencias tan terribles que supone un abuso sexual en la vida de un niño o en una niña. Mi nombre es Patricia y soy superviviente de abuso sexual en la infancia. Desde los 6 añitos hasta los 14. Fui abusada por una persona de mi entorno familiar. A los 14 años decido contárselo a mi madre y cuando se lo cuento, ¿cuál fue mi sorpresa? Que se puso histérica, se tiró al suelo, se arrancaba pelo, el cabello y me insultaba y solamente me decía a voces, a gritos, que algo habría hecho yo para provocar eso en esa persona. Después de ese día estuvo un mes entero sin hablarme. Ni me miraba a la cara, ni me hablaba, ni se cruzaba conmigo por la casa, ni nada. Ese fue el destierro que yo sentí más grande y una soledad tan absoluta que yo sentí cuando yo tenía solamente 14 años y era una niña. Después de ese mes, que estuve prácticamente sola vagando por la casa, me sentó en el salón y me dijo que tenía que hablar conmigo. Me dijo que todo lo que yo le había contado no había sucedido nunca, que teníamos que seguir con nuestras vidas y que por lo tanto pues íbamos a hacer vida normal después de ese día. Lo intentamos, pero fue imposible. Porque, bueno, pues la relación con mi madre siempre fue fingida y sobre todo muy forzada. Y me consta que de ella hacia mí también. Me sentía completamente sucia, despreciable. Sentía que había roto a mi familia. Sentía una soledad y una tristeza infinita. Y bueno, pues todo esto provocó en mí pues, el aislamiento social. Una falta de habilidades tremenda socialmente. Tuve muchísimos problemas para relacionarme con las personas, pero sobre todo con los hombres. El abuso afectó a casi todas las áreas de mi vida. Sentía una alerta permanente siempre en mi cabeza, siempre. Tuve 2 intentos de suicidio a los 14 años. Sufrí bullying, un bullying muy severo, donde me pegaban chicle en el pelo, me pegaban. Tuve muchísimos problemas de tipo sexual, problemas de tipo alimenticio. Tuve estrés postraumático, ansiedad, depresión, insomnio, angustia crónica. Tuve una sumisión total ante mi pareja. Sufrí violencia de género cuando me casé con esa persona. En fin, que casi todo se trastocó en mi vida, todo se trastocó. Hace 5 años llegué a Redime y bueno, fue una de las cosas mejores que me han pasado en mi vida. Allí encontré un equipo humano y profesional maravilloso que me acogió y me enseñó desde el primer momento que la culpa y la vergüenza que yo sentía tan grandísima no me pertenecía, le pertenecía a mi abusador. Yo era entonces una niña con 6 añitos
Yo nunca pude provocar a un adulto y por lo tanto, bueno, pues yo no tenía culpa de nada y tampoco tenía que sentir vergüenza, solamente lo tiene que sentir el abusador. Allí en la asociación encontré a personas extraordinarias, valientes, luchadoras, resilientes. Dejé de sentirme un bicho raro, ya no me sentía sola, me sentía acompañada, me sentía querida, me sentía valorada y bueno, comencé a pertenecer como usuaria a los grupos GAN junto a mis compañeras y bueno, pues muy bien, es un proceso duro, pero bueno, después de 5 años pues he superado muchísimos complejos, he finalizado mi grado en trabajo social, de lo cual estoy muy orgullosa. En la Asociación Redime me han enseñado a gestionar mis emociones, me han dotado de herramientas, de recursos, de muchísimo amor, muchísima empatía y bueno, todo lo que yo necesitaba para poder ser la persona que soy hoy. Estoy muy contenta de poder formar parte de este equipo multidisciplinar de personas tan extraordinarias y tan maravillosas y tan profesionales. Voy a tener la oportunidad de ser monitora de un grupo de ayuda mutua para poder ayudar a otras personas que han sufrido lo mismo que he sufrido yo. Y bueno, pues también estoy contenta porque puedo devolver, aunque sea solo un poquito, de todo lo que la Asociación Redime a mí me ha brindado. Bueno, creo que después de escuchar esta historia, bueno, da igual cuántas veces hayamos podido oír testimonios, no siempre se nos remueven muchísimas cosas. Yo creo que a ninguno puede dejar indiferente, sé que en casa tampoco, que se remueven muchas cosas y yo quería darle muchísimas gracias a Patri, que está aquí hoy con nosotros, por contarnos esta historia tan personal, tan íntima, ¿no? Hemos visto las terribles consecuencias que se derivan de un abuso sexual, cómo afectan a lo largo de toda la vida, pero claro, tenemos como una mujer adulta tan fuerte, tan empoderada, tan valiente, que a veces se nos olvida que estamos hablando de una niña de 6 años, ¿no? La que empezó a vivirlo. Sí. Entonces yo me gustaría preguntarte, pensando en ti con esa edad, ¿cuáles son las primeras consecuencias, digamos, los primeros efectos que tú ves que tuvo ese impacto brutal en tu vida con solo 6 añitos? Bueno, pues Miriam, el primer episodio que recuerdo, era muy pequeñita, era en mi cole, recuerdo que tenía un baberito rosa, era en mi clase y era en mi sillita. Entonces ese hecho lo recuerdo con un poco de dolor y también lo recuerdo con bastante compasión hacia mí, porque me ocurrió en 2 ocasiones que me hice pipí encima, no podía controlar el pipí. Entonces recuerdo perfectamente, a día de hoy, con la edad que tengo, recuerdo perfectamente cómo el pipí, bueno, pues se deslizaba por mis piernas e incluso pues llegaba a encharcarme los talones, los zapatos, ¿no? Entonces yo sentí una vergüenza terrible. Yo me iba a morir, no quería que nadie se diera cuenta, pero claro, era obvio que eran niños pequeñitos, niños y niñas, me señalaron, se rieron. Y la maestra que yo tenía en aquel entonces, bueno, pues me regañó muchísimo y me dijo, me regañaba diciéndome que por qué no había pedido permiso para ir al baño ese día. Y el otro día, en la otra ocasión en la que me ocurrió, pues también lo pasé fatal. Yo no podía pedir permiso para ir al baño porque yo era una niña extremadamente tímida, era una niña muy retraída, era una niña hipersensible. Lloraba por casi todo, cualquier cosita me hacía llorar, todo me dolía, era muy sensible. Y a la vez era una niña muy solitaria, siempre estaba solita en mis pensamientos. Yo no recuerdo haber tenido una infancia, yo ahora desde que soy adulta, lo que recuerdo es a una mujer adulta encerrada en el cuerpo de una niña, desde que era muy chiquitita. Yo tuve comportamientos muy, hipersexualizados, no apropiados para mi edad.
yo tuve muchísimas pesadillas. Cuando me iba a la cama, yo tenía muchísimo miedo, tenía terror, porque el abusador estaba muy cerca de mí y, bueno, con frecuencia visitaba mi dormitorio. Entonces, esa incertidumbre de vendrá, no vendrá, pues me iba a la cama malísima, tan chiquitita, ¿no? Preocupada, con miedo, con angustia. Y bueno, pues yo muchas veces me encogía en la cama, cerraba los ojos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, porque pensaba que a lo mejor no me iba a ver o yo no lo vería atravesar la puerta. Entonces, bueno, pues por la mañana me levantaba en muchísimas ocasiones con dolor en la mandíbula. Y era, bueno, pues de estar encogida y de la tensión que había soportado durante la noche. Mi rendimiento escolar era bajo, tenía muchísima dificultad para prestar atención y recuerdo que cuando mi madre tenía tutoría, pues le decían que yo me entretenía con una mosca. Y no era cierto, es que yo tenía mi mundito paralelo, yo vivía en mí y entonces, bueno, pues yo, ese era mi mundito, ¿no? Donde yo me refugiaba. Sufrí bullying, porque claro, yo era la niña más rarita de la clase. Y bueno, pues esas son las consecuencias así, con esa edad más o menos que yo recuerdo. Una niña que sufría mucho. Claro, y qué importante además lo que dices y también para todos los que nos están escuchando, ¿no? El ser sensible, porque ese perfil se puede dar mucho, es decir, la persona que quiere ser prácticamente invisible, ese niño o esa niña que no quiere dar ruido, que no quiere molestar, que no quiere, o todo lo contrario, ¿no? Esos niños que son súper disruptivos, que están llamando, que podamos aprender a mirar con otros ojos, ¿no? A esos niños y esas niñas que nos están diciendo que algo no va bien, algo pasa, para poder sentirse, porque claro, el miedo, todo eso que acompañaba a esas circunstancias, pues te decía precisamente eso, ¿no? A ver si desaparezco, ¿no? No se me ve, que nadie me vea, que nadie me cuenta. Justamente contabas un poquito en el vídeo que la confesión a tu madre marcó un antes, un después en vuestra relación y lógicamente la erosionó. Pero claro, yo me planteo, porque me has dicho que empezaste con 6, dijiste que le habías contado con 14, claro, cuando por fin te atreves y te coges la valentía suficiente para verbalizarlo, ¿cómo se vive el que encima no te crean? Pues se vive con un sentimiento de indefensión, de decepción y de vacío total y absoluto, porque había hecho un esfuerzo grandísimo por contárselo a mi madre y no ocurrió nada. Y sin embargo yo pagué un precio muy, muy alto porque pensaba que me podía defender, pensaba que la iba a tener de mi lado, pensaba que me iba a abrazar y no ocurrió. Y claro, eso también trajo unas consecuencias. Por ejemplo, la relación familiar se quebró por completo. En el vídeo comento que mi madre me sienta y me dice que, bueno, que todo lo que yo no había ocurrido, lo que yo había dicho, y que íbamos a hacer una vida normal. Pero eso estaba condenado al fracaso, porque era imposible llevar una vida normal. Yo estaba muy enfadada con mi madre, mucho. Primero, porque no me defendió durante los abusos. Segundo, porque cuando se lo conté me armé de valor y se lo cuento, armó la que armó y me insultó, me increpó, me despreció. Entonces, yo siempre he tenido mucho rencor a mi madre. Me consta que mi madre ha querido acercarse a mí, me consta que ha querido quererme, porque como madre se supone que es lo normal, ¿no? Pero no había naturalidad, no había una relación sana, había un muro entre ambas que era enorme. Ella lo ha intentado, pero ella siempre ha visto en mí una competidora, una persona que no era de su confianza. Entonces, bueno, pues eso acabó con la relación. Siempre hemos tenido una relación muy, muy, muy fingida y muy forzada. Claro, porque es muy difícil, como tú dices, se rompe algo ahí, ¿no? Porque es como el sentimiento de desamparo absoluto. Total. Que yo creo que todas las personas que hemos vivido experiencias similares, se merma nuestra capacidad de relacionarnos con otros de una forma saludable. Es muy difícil. Y quería preguntarte en ese sentido, sobre todo lo que tiene que ver con la relación de pareja. ¿Tú crees que tuvo algún tipo de impacto o que condicionó de alguna forma tu vida en pareja? Sí, por supuesto que sí. ¿Puedo seguir un poquito con lo anterior? Supuesto. Sí, porque es que con el abusador, la relación con el abusador también fue horrible, fue violenta. Yo intentaba esquivarlo por todos los sitios, no quería coincidir con él en ningún lugar, ni nada, ni que me mirara,
Pero fíjate, después de todo lo que le conté a mi madre y después de todo lo que ocurrió, recuerdo que mi madre, yo elegía bikinis en una tienda del barrio, mi madre los traía a casa, yo me los probaba y me obligaba a hacer un pase de modelos delante del abusador. Entonces yo no entendía nada, no entendía por qué. ¿Qué ocurre? Es que no se ha enterado todavía que eso no es natural, que eso no puede ser. Total, que pasado un tiempo, después de tanta lucha, después de no entender nada, después de 2 personas completamente que no estaban bien, bueno, pues claudiqué, acepté todas sus ridículas imposiciones, porque tenía que sobrevivir, y bueno, pues ya está, el vivir en mi casa era un horror, pero yo lo acepté porque no tenía dónde ir. Entonces decidí, o creo que me ocurrió, me disocié y utilicé 1000 máscaras para poder sobrevivir. Y en cuanto a mi pareja, como tú me comentabas, pues yo lo conocí con 15 años. Una niña. Con él me casé, con él tuve mis hijos y estuvimos 20 años de relación. El abuso sexual me afectó sobre todo, problemas de tipo sexual, muchísimos. Yo tenía una dependencia emocional hacia esta persona brutal. Celos enfermizos, compulsivos. Para mí era todo, era todo. Si él se marchaba o yo pensaba que se iba a marchar, yo me moría, porque me daba pánico quedarme sola. Yo era muy sumisa, muy complaciente, y eso, pues poquito a poco yo fui engordándole y alimentando su ego, y yo cada vez era más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita. Bueno, pues con el tiempo sufrí violencia de género, sufrí violencia psicológica durante muchísimos años y violencia física en los últimos años de matrimonio. Y bueno, pues esta es mi historia. Pues muchas gracias, Patri, porque precisamente estás hablando de esas consecuencias tan terribles que has vivido, como algo que pasó con 6 años y que muchas veces decimos, bueno, eso ya se olvida, ¿no? Y pasa, como en realidad va afectando a todas las áreas de la vida y nos va afectando nuestra forma de relacionarnos y de estar con otros. Y precisamente por esto de las consecuencias me gustaría hablar contigo, Marit, en este tema, porque entiendo que cuando un niño o una niña no habla, todo esto que nos ha ido relatando Patri, ¿no? de tanto de problemas escolares, que se hacía pipí, el miedo, el querer desaparecer, el mundo paralelo, nos pueden servir como indicadores de que algo va mal y algo está sucediendo, ¿no? Que nos pudiera decir eso. ¿Cuáles son esos indicadores que deben decirme, uy, algo aquí no va bien? Pues Miriam, tenemos que tener en cuenta las diferentes etapas evolutivas que tiene el niño. Pero antes de nada me gustaría darle las gracias a Patri, decirte que, como bien sabes, tiene la admiración de todas las personas que estamos aquí, que sabemos que no es fácil contar un testimonio aquí en directo, pero que eres súper valiente y que gracias por ese testimonio. Totalmente. Y volviendo nosotras a los indicadores, me gustaría resaltar, por ejemplo, en la edad infantil, trastornos del sueño, como bien ha dicho antes el testimonio de Patri, trastornos del sueño, miedos muy intensos, pesadillas, niños que cambian los hábitos alimenticios, niños que también han dejado de hacerse pipí o caca en la cama y de repente otra vez empiezan a hacerlo, claro. Masturbaciones compulsivas y juegos quizás inapropiados, ¿no?, para la edad de que tiene el niño. Después pasamos a la primera infancia y van cambiando y pueden ser fobia al colegio, problemas para relacionarse con otros iguales, niños. Claro. También tienen dolores, pueden provocarles dolores abdominales, cefaleas, claro, y siempre teniendo en cuenta que este tipo de sintomatología no sea, claro, una causa orgánica. Claro, que a lo mejor exactamente puede el dolor de cabeza y al final el niño tiene algún tipo de problema de visión o algo así. Estamos hablando cuando no responde a una causa fisiológica, digamos, que te tiene que hacer pensar de dónde vienen esos dolores. Claro, por ejemplo, cuando ya los niños se hacen más grandecitos y empiezan en la adolescencia, tenemos que tener en cuenta sobre todo que los niños pueden tener conductas autolesivas, pueden tener ideas suicidas, Sí. Y con eso tenemos que prestar bastante atención, porque me encuentro muchos niños que han vivido abusos que se cortan, se producen cortes,
El corte es como una forma que tienen los niños de atenuar ese dolor tan emocional que contabas antes, Patri, y no saben cómo expresarlo y se cortan. Pueden tener relaciones sexuales muy promiscuas, también fuga de las casas, abandono, como también ha dicho ella, que prácticamente ella ha definido todos los indicadores que podemos tener. Y no sé qué más decirte en adolescentes. Sobre todo, algo que me llama poderosamente la atención hoy en día son el tema de los cortes. Bueno, es muy importante, me gustaría recalcar el consumo de drogas. Totalmente. Trastornos alimenticios como puede ser bulimia, anorexia, problemas con el alcohol. Es decir, que son conductas que muchas veces pensamos que vienen porque son adolescentes. Y tenemos que intentar ponernos como esas gafas que muchas veces nosotros decimos cuando hacemos conferencias, que son las gafas de ver. Y cuando un niño tiene ciertos indicadores, es decir, no nos vamos a alarmar, ¿no? Porque tenga uno o tenga dos, pero cuando hay un compendio de una serie de ellos, sí tenemos que ponernos esas gafas. Y muchas veces no creer que un niño, porque se está portando mal o quiere dejar el colegio, o empieza a tener problemas de alimentación, o empieza a consumir drogas, no solo pensar que forma parte de la edad del niño. Claro, yo creo que esa idea es importantísima de lo que has transmitido, porque claro, la adolescencia, que ya de por sí es una etapa complicada y difícil, que normalmente suele venir acompañado de esto, que aprendemos a mirar, no sé cómo decirlo, con una mirada compasiva o con una mirada diferente de qué es lo que puede haber detrás de todo eso, ¿no? Porque a veces son un grito de auxilio. Y lo que tú decías de los cortes es muy llamativo porque es algo que en los últimos años se está dando muchísimo. Y claro, es focalizar, lo que tú decías es, vale, no puedo expresar mi dolor emocional porque a lo mejor no soy capaz de contar lo que me sucede, pero si me corto aquí, siento que el dolor se focaliza aquí, me puedo centrar en eso, el dolor para disiparlo de alguna manera, ¿no? Qué importante eso. Y claro, esto estamos hablando en el caso de que el niño o la niña no nos lo cuente, ¿no? Pero vemos que hay cosas raras en su comportamiento, en su forma de relacionarse. Pero Mari, ¿y si un niño o una niña se atreve, como fue el caso de Patri, cuando tenía 14 años, y viene y nos cuenta? Yo creo que es la pesadilla de cualquiera de nosotros de pensar que esto ocurra, pero claro, me parecería muy importante que nos diera qué consejos, qué cosas podemos hacer para no meter la pata y no dañar más a ese niño o esa niña que evidentemente está muerto de miedo cuando lo está haciendo. ¿Cómo debemos reaccionar? Pues con eso tenemos que tener en cuenta algo que puede parecer un poco raro, ¿no? Pero es poner cara de póker. Nosotros siempre lo decimos en la asociación y cuando damos charlas y prevenciones en colegios también lo comentamos, porque el niño nos va a contar algo que a priori él va a tener miedo y él no sabe qué reacción va a tener. Si un niño nos cuenta que está viviendo eso y nosotros nos alarmamos, tenemos tensión o nos ponemos a llorar, imagínate el niño cómo se puede llegar a sentir. Entonces, es importante poner cara de póker, sobre todo creerlo. Es importante creerlo. Luego vendrán otra serie de cosas, es decir, cuando un niño te cuenta eso, luego ya viene un procedimiento judicial, o si quiere denunciar, o si quiere hacer cualquier tipo de cosa, pero en ese momento lo que al niño le importa es que sobre todo que lo crea. La confianza, que el niño sienta esa confianza, y como bien ha dicho May antes, cuando ella estaba hablando, mi compañera Mari Carmen, ha comentado que sobre protegerlo. Es muy importante que el niño se sienta protegido en ese momento que te lo está contando. Y una de las cosas que también parece es muy importante es agradecérselo. Totalmente. Agradecérselo. Que haya sido capaz de dar ese paso, que como bien ha dicho antes Patricia, no es nada fácil hacerlo. Claro, yo creo que es aterrador para todo el mundo y que a todos nos da miedo pensar en esa situación, pero que nos quedemos con esas ideas claves que ha dicho Mari, ¿no? Que el niño realmente lo que necesita para poder evolucionar favorablemente es que le creamos, que lo protejamos y agradecerle su valentía, ¿no? por revelarnos esto, ¿no? Y para ir cerrando un poco precisamente toda esta historia, me gustaría, Mari Carmen, acabar contigo, porque todos sabemos que recientemente se ha aprobado la nueva ley de protección de la infancia, se ha hecho mucho aspaviento y todo lo demás, pero yo creo que la mayoría desconocemos realmente en qué consiste, cuáles son los aspectos más significativos, las mejoras más significativas respecto precisamente a esto, a los abusos sexuales, ¿no? Bueno, la nueva ley es un hito, es algo
que era imprescindible ya, que yo creo que bueno, cuando llegue a desarrollarse del todo, pues evidentemente va a ser la bomba, ¿no? Por decirlo de algún modo. Resumirte en poco tiempo lo que tú los cambios. Más llamativo, pues mira, lo que nos llama más la atención, que todo el mundo pregunta, son el tema de la prescripción. Por ejemplo, lo que más se escucha en la tele, que el Código Penal antiguo, bueno, el Código Penal se establecía en el 18 años el momento en que empieza a contar la prescripción para poder denunciar, y ahora se establece en los 35 años. Los primeros proyectos estaban en 30, pero después por una aprobación a partir de los 35 años empieza el periodo para contar la prescripción del delito. Entonces nos podemos encontrar con que de 35, 45, a los 55 años, hasta los 55 años yo puedo denunciar, por ejemplo, si es un caso de violación, ¿no? Para que nos quede más o menos claro. Eso es lo que más llama la atención. Otra cosa que a mí me parece que es importantísima es el tema de la prueba preconstituida, que la nueva ley establece que solamente se hará una vez a los menores de 14 años, se establece como obligatoria. No sé si sabéis lo que es la prueba preconstituida. No, explícanoslo, porque yo creo que el que no maneje esta jerga no sabe muy bien a qué se refiere. Bueno, la prueba preconstituida en este caso es una declaración, la declaración del niño, que se supone que va a hacerse solamente una vez. Ya os digo que es para los menores de 14 años obligatorio. Solamente se hace una vez y en una determinada forma, que es garantizando siempre los derechos del investigado o del acusado, para que me entendáis. Se hace en un determinado lugar. Las cámaras, si se puede hacer en las cámaras Gesell, estupendo, que es un habitáculo, donde es una habitación donde está preparada para que el niño se sienta cómodo, y la persona que hace la entrevista con el niño para que el niño pueda declarar sobre los abusos sufridos es un psicólogo. Fuera de esa habitación, a través de un cristal, está el abogado de la defensa, puede estar el propio investigado, está el fiscal, está el juez, está el abogado de la acusación, está todas las partes implicadas, y el psicólogo, a través de un pinganillo que va a hacerle una serie de preguntas. Bueno, el psicólogo sabe lo que tiene que preguntarle al niño, y luego tendremos la oportunidad, las partes, de hacerle la pregunta al psicólogo para que el psicólogo a su vez se la haga al niño, para que el niño pueda responder, pues ya os digo, en un ambiente cómodo. Esa declaración se graba y supuestamente, ¿vale? Habrá que haber un cambio, evidentemente, en la jurisprudencia, que de eso sería ya cuestión de hablar, pero se supone que esa prueba será la que se haga en el juicio oral, la que se reproduzca en el juicio oral, y se supone que ya el niño no tendrá que asistir ni declarar más delante del juez. Claro, yo entiendo que con esto lo que se intenta evitar es la revictimización del niño o la niña, porque sabemos que el sistema judicial, incluso a nosotros como adultos, para cualquier cosa, hasta un accidente de tráfico, es un sistema que impone, que da miedo, que coarta mucho. Sí, entonces, claro, creo que esto es una tarea pendiente de que por lo menos el niño se sienta cómodo con un psicólogo o una psicóloga con una cierta cercanía. Vamos, que está el juicio paralelo detrás, pero él no está siendo expuesto en eso, y se siente como una mayor intimidad, una mayor confianza. Sí, el simple hecho de que un niño entre por las puertas de un juzgado ya le supone... Ya es intimidante. Es horrible para ellos. Entonces, pero claro, yo tengo que decir que sobre esto hace falta todavía mucho tiempo, que transcurra mucho tiempo, puesto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, bueno, el ordenamiento jurídico español, la base del ordenamiento jurídico español, el principio de inmediación, el principio de oralidad, confronta con esta idea. Pero yo tengo esperanza en que al final los jueces y los fiscales y todos los juristas que están implicados en este tipo de asuntos sean capaces de entender que el niño no es capaz de hacer un testimonio, de dar su testimonio como lo puede dar un adulto, y que si se graba una vez y es capaz de contar, que eso es otra, su historia, pues que sea suficiente esa única vez. ¿Por qué? Pues porque las partes tenemos la oportunidad de hacer todas las preguntas que a nosotros nos apetezca en ese momento, y se supone que el principio acusatorio pues está garantizado, el principio de inmediación, el principio de oralidad. Bueno, es que hay una serie de implicaciones que nos perdemos. Si empiezo a hablar, entonces sería cuestión de el pueblo ya nos perdemos. Pero, cuestión de otra charla. Exactamente. Pero para que más o menos, yo tengo esperanza
esperanza en que esto al final, esto como hace 20 años la ley de violencia de género, todo estaba muy... y al final se han conseguido muchas cosas, quedan muchas cosas por conseguir evidentemente. Es decir, son los primeros pasos, estamos dando los primeros pasos para ese cambio. Yo espero que eso sea una realidad. Totalmente. Y no tengamos que llamar al niño que han pasado a lo mejor 4 o 5 años, que es lo que dura un procedimiento penal, que 4 o 5 años después tenga que declarar y se le pida como a un adulto que su testimonio sea igual que hace 4 o 5 años, que lo cuente de la misma forma, claro, y todo ese tipo de historias. Entonces eso es... y mira, yo una de las cosas que mejor veo de la ley es que hace falta, evidentemente, formación en todos los juristas, no solamente los abogados, sino todos los juristas, todos los fiscales, jueces. Y esta ley hace especial hincapié en eso, en la formación, sensibilización, incluso tratamiento de la víctima, cosas que estaban olvidadas antes. Y en esta nueva ley se hace especial hincapié en que las personas o los agentes que estén en contacto con los menores de cualquier forma, y sobre todo en el tema judicial, hablo de profesores, policías, fiscales, claro, todos, un contacto directo con esa población de riesgo. Exactamente, tengan una formación, y porque es necesaria, debemos saber, yo estoy cansada de escuchar que para qué se denuncia si el niño olvida. Eso, si tú estás formado en este tipo de historias, sabes perfectamente que la víctima no olvida, y si olvidas para sobrevivir, pero las consecuencias siguen ahí, aunque tú hayas olvidado. Totalmente. El hecho, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que la formación es fundamental, y esta nueva ley de alguna forma cubre esa necesidad. Habla de la detección eficaz, y que creo que es determinante, porque si esas cifras están ahí tenemos que empezar a detectar, porque estamos hablando de que lo que sale a la luz es nada para lo que está oculto, ¿no? Además se obliga lo que ha dicho antes Eliseo, al progenitor no contribuyente o a la persona que sabe que conoce de que, aunque no sea delito lo que haya podido conocer, que está obligado a denunciar. Muchas veces se exime a la persona, al cónyuge está exento, en este caso ya empieza a no estar exento, tiene que denunciar. Y bueno, yo, por ejemplo, una de las cosas que también me encanta es la posibilidad de que empiecen a haber juzgados especializados en este tipo de historias. Hay un proyecto piloto en Las Palmas que creo que empieza a funcionar en septiembre, un juzgado especializado, y el juez, el otro día escuchaba una entrevista de él y decía que quería niños cero. No quería a los niños en el juzgado, que los niños de alguna forma intentara evitar este tipo de revictimización trayéndolo al juzgado. ¿Qué están haciendo? Pues construyendo lo que hay ya en Cataluña, que creo que es desde el año 2000, Barnahus, exactamente. La casa Barnahus, en Las Palmas se está construyendo una, y si no tengo mala información, es en el 2023 estará ya construida. Empezando. Que es un sitio donde de alguna forma el niño irá a esa casa, y allí estarán todos los agentes pues necesarios para que se le pueda tomar declaración, las veces que haga falta para el testimonio pueda ser recogido de una forma correcta, y el niño se le evite lo más posible pues acudir al juzgado. Todo ese daño secundario que se deriva del propio procedimiento. Creo que ya tocaba empezar a ser un poquito más amable, a que realmente ese interés superior del menor prevaleciera. Por supuesto que no queremos tocar el derecho a la defensa, que es importantísimo, y eso creo que es indiscutible, pero sí que era necesario un poco de esa formación, que a mí me parece también importantísima, como has comentado, porque hasta la fecha han sido iniciativas privadas, es decir, de asociaciones como la Asociación Redimi, como otras que están funcionando pues por toda España, las que tomaban esa iniciativa de formar a los profesionales que quisieran ir a formarse, que eso era otro, pero no era algo obligatorio. Entonces, que todo el que vaya a tener contacto con los niños y las niñas pues tenga ya esta formación, yo creo que es un paso enorme, es algo importantísimo. Sí, pero sobre todo yo en el tema jurídico creo que la formación brilla por su ausencia, y no se trata solamente de abogados, sino de todos los sectores, los propios jueces, fiscales y todos los sectores que están implicados en este asunto, y creo que es importante. Totalmente, porque yo creo que no, y eso es importante decidir aquí, no es un problema de profesionalidad, sino que cuando lo hemos hablado, yo creo que incluso a Mari lo había comentado y en otro,
es que en la carrera, en la formación específica que se da, es un capitulito, un apartado más. Claro, con esa información es imposible que ninguno tenga una capacidad suficiente, a menos que tú, como a título individual, intentes formarte. Claro, eso es lo que hay que romper, ¿no? Para que todo el mundo esté preparado. Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando un adulto es capaz de denunciar un abuso que ha sufrido de niño, pues te encuentras con una imposibilidad de acreditar lo que te ha pasado, y encima te encuentras con que no eres tú la víctima, sino eres tú también la persona que, además, por parte del juzgado, es la persona que al final tienes que dar cuenta de todo y de alguna forma... Sí, bueno, tienes que demostrarlo, claro, evidentemente. Claro, por eso es la sensación, que tienes que demostrarlo tú. Sí, pero no eres tratado con empatía, no eres tratado como el agresor. Y en ese sentido tenemos que ser más sensibles el mundo jurídico en general. Me gustaría hacer una aportación que me resulta a veces curiosa, porque cuando vienen pacientes que han vivido abuso sexual y llegan a consulta, ellos me cuentan que han estado en otros psicólogos y en otros sitios y que les preguntan por los detalles sexuales de lo que pasó. Y me gustaría mandar una lanza desde aquí que realmente yo me he encontrado casos que han pasado muy mal trago por tener que contar ese tipo de cosas, que de verdad que nos tenemos que sensibilizar, que el problema que realmente acarrea esto es un problema de traición, de negligencia, de que la persona que has confiado no confianza, no está para apoyarte y para poderte defender. Entonces, que realmente los detalles, si la víctima necesita contarlo, aquí estamos para poderlo escuchar, pero que no es algo primordial el preguntar el detalle. Pues es que me he encontrado muchísimas personas que me vienen diciendo eso y me parecía que era algo Claro que sí, porque importante. tiene que hablar lo que hablamos, ¿no? De la importancia de la formación y de la sensibilización. Pues ahora queremos dejaros con otro testimonio, con otro de esas cifras de 1 de cada 5, esta vez un hombre valiente, que nos cuenta de su experiencia. Pues me llamo Federico. Soy superviviente de abuso sexual en la infancia. Lo que sucedió en mi vida es que a la edad de 11, 12 años, no puedo detallarlo más, sufrí el abuso de una persona muy cercana, una sola vez, pero que fue suficiente para destruir o detener, romper o desviar mi desarrollo de mí mismo. El acto quedó en el olvido o suprimido de mi memoria durante muchísimos años, de hecho hasta los 50 o por ahí. Luego he sabido que es una forma en la que la mente se defiende de un ataque de este tipo. Cuando eres abusado de niño, lo que ocurre es que es como si se rompiera una cáscara que está protegiendo una parte muy íntima de ti. Entonces eso, la forma en la que vas a reaccionar no se sabe, ¿no? A cada persona le da por una cosa. A mí me despertó un interés no sano por el sexo, me llevó a la pornografía y poco a poco a caer presa de eso. Al final no solamente es un interés o una inquietud que tienes, sino que eres adicto a las sensaciones que te produce porque las relacionas con el abuso y con lo que ha pasado, ¿no? Empiezas a olvidar selectivamente todo aquello que no te gusta de tu vida o todo aquello con lo que no estás conforme. Es decir, la lucha contra las adicciones, el sentimiento de culpa constante, hizo que yo me desarrollara con una autoestima bajísima, ¿no? Un mal concepto de mí mismo, muy bajo. La idea que no te puedes quitar de la cabeza de que eres un hipócrita delante de los demás, pensamientos, intenciones y motivaciones que tienes en tu vida que no te gustan nada y que dices, ¿y esto de dónde sale? De hecho, llegó un momento en el que yo pensaba que estaba loco o que estaba tarado, perdido. Y eso es la consecuencia de arrastrar, digamos, una vida interna
ocultándosela a todos los demás, ¿no? Tienes que dar una cara y tienes que defender lo que crees que los demás esperan de ti. Toda esta circunstancia lo que hace al final es que estás ausente de tu propia vida. Cómo llegué a Redime es interesante, porque yo soy informático de profesión. Después de 20 y tantos años metido en una oficina, realmente no estaba a gusto con esa vida, y creo que mucho tiene que ver con todo lo que el abuso, la inconsistencia y la falta de base que yo tenía para mi vida, me hacía estar descontento después de muchos años ahí haciendo lo mismo. Y entonces decidí dejar el trabajo, y buscando cosas que hacer, pues tenía el ánimo de ayudar a otros, y tenía una amiga que estaba en Redime. Y le dije, oye, ¿y cómo puedo yo participar en esto? Porque la verdad es que es un tema que me interesa mucho, es una lacra social que hay que enfrentar y demás, ¿no? Ah, pues venga, pues venir y participáis de un grupo GAM, y entonces vais a ver cómo funciona esto y realizáis el proceso vosotros mismos, porque siempre es interesante que una persona, aunque no haya tenido un abuso sexual, pero a veces hay abusos emocionales, psicológicos, de cualquier otro tipo, ¿no? Bien, pues entonces decidimos entrar. Y recuerdo que el segundo día que salí del grupo GAM, mi mujer me estaba esperando en la calle, y cuando me vio me dijo, Federico, estás pálido, ¿has visto un fantasma? Y es que ese día yo recordé lo que había pasado, ¿no? Y no se lo dije a nadie del grupo, porque es que no me lo podía creer. Quería estar seguro de que lo que estaba recordando era lo que estaba recordando. Pero luego se lo comenté, a la semana siguiente se lo comenté a mi monitor, y él me dijo, sí, eso es un abuso en toda regla, ¿no? Entonces esa fue la forma en la que el recuerdo volvió a mí. Eso fue un duro golpe, por un lado, porque vuelves a revivir, recordar y sentir todo lo que pasó, pero también fue un alivio, porque en cierto modo dio explicación a muchos desajustes, a muchas incongruencias que había en mi vida, ¿no? Los grupos de ayuda mutua de Redime han sido una bendición, ha sido la llave para encontrar un grupo con el cual te puedes identificar, que sabes que te comprende, que no te juzga, que te recibe a ti, tal y como eres y tal y como has sido, y que ofrece todo el apoyo y las herramientas para salir adelante, ¿no? Una vez que recordé este hecho y he empezado a tratarlo, pues como dice la frase, ¿no?, que la verdad te hace libre. La verdad del hecho no es que te libera de repente, pero abre la puerta a un camino de sanación, de comprensión y de restauración de todo lo que está estropeado, ¿no? Que llevará su tiempo también. 40 años no se borran de un plumazo. Bueno, pues después de este testimonio de Federico, que aunque no está aquí esta tarde con nosotros, le queremos dar muchísimas gracias por su valentía y por levantar su voz y hablar, porque esto a los hombres también les sucede, que tenemos que romper también con esa idea, ¿no? Hay muchos niños que han sido afectados y que les cuesta mucho contarlo. Sé que se nos han removido muchas cosas, pero queremos dejar para este final un punto positivo, un punto esperanzador. Si tú estás ahí y te has sentido identificada con los testimonios que hemos escuchado de Patricia, de Federico, o sea, al escuchar todos estos indicadores, todas estas consecuencias, te ves reflejado
Y a lo mejor has vivido una experiencia así, queremos dejarte un mensaje de esperanza, de que no estás solo, de que no estás sola, de que hay mucha gente que ha pasado por desgracia por ese camino y hay una salida, hay una vida después de los abusos sexuales y damos fe con eso. Y en ese sentido pues queremos dejaros con Eva, ¿no? Y que nos cuentes un poquito, Eva, de cómo funcionan en la Asociación Redime los grupos de ayuda mutua que llevan funcionando ya desde el año 2004 y que tanto bien han hecho a tanta gente como Patricia, que nos ha contado aquí, como Federico, para que las personas se puedan sentir alentadas y que tú les puedas hablar y comunicar cómo funcionan, cómo pueden acceder a todo esto. Perfecto, Miriam. Antes de entrar en el tema de los GAM, quería hacer 2 puntualizaciones, si me lo permites. Por supuesto. Una de ellas es que, bueno, la casa que está funcionando ya en Tarragona se llama Barnahus, no Barnahouse. Nos habéis puesto muy inglesas, nosotros Barnahouse. pero la realidad es que se llaman Barnahus. Bueno, es una pequeña puntualización. Totalmente. Y hilando un poquito con lo que decía Mari Carmen acerca del procedimiento penal, sí que me gustaría también hacer esta segunda puntualización, en el sentido de que las personas y los niños o los adultos que van a un procedimiento penal a veces puedan tener falsas esperanzas, y lo digo desde, verdad, Mari Carmen, si no me corrige, de que van a recibir con el procedimiento judicial una restauración. Y eso no es así. Realmente la restauración tiene que venir a través de un trabajo personal. ¿Hemos de denunciar? Por supuesto. ¿Por qué? Porque así vamos a estar evitando que esas personas, esos abusadores, sigan abusando de otros niños y de otras niñas. Hay que pararlo, hay que denunciarlo, totalmente de acuerdo. Pero el proceso judicial no te ayuda en tu restauración, porque te tienes que enfrentar, como bien ha dicho Mari Carmen, a todos estos elementos del proceso judicial que son bastante agresivos, digamos, de alguna manera, no van a favor un poco de la víctima. Entonces esto es complejo, pero la restauración tiene que venir a través de un trabajo personal. Se puede hacer, evidentemente, a través de un trabajo psicológico, de una terapia psicológica, pero nosotros en la Asociación Redime trabajamos con los grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua son grupos espacios seguros, donde las víctimas podemos venir, hablar de nuestras historias con total confianza, poder abrirnos y saber que el interlocutor que tengo enfrente ha pasado por lo mismo que yo. Ya nada más que eso te da una tranquilidad, te da una serenidad, porque está entendiendo tu lenguaje. Tú estás hablando en un idioma que muchas otras personas no entienden, los que no han podido pasar por esto. Pero cuando estás en el grupo de ayuda mutua, ese espacio es seguro, ese espacio es tranquilo, ese espacio te permite poder abrirte y contar tu historia. Los grupos GAM en la Asociación Redime funcionamos de manera quincenal y están dirigidos por una persona, un monitor, que a su vez normalmente es sobreviviente de abuso sexual en la infancia, con lo cual se crea una empatía, se crea una sinergia que facilita, ¿no?, la restauración. Trabajamos con un manual y trabajamos para la restauración de nuestras vidas. Trabajamos para poder sanar, para poder recuperar esa vida que otros vinieron y nos robaron, para recuperar la infancia. Lo que ocurrió, pero yo puedo ahora no hacer que esas historias del pasado que me han estado persiguiendo durante toda la vida no sigan persiguiéndome hoy. Yo puedo, y ese es nuestro mensaje de esperanza, se puede salir del abuso sexual. No es un lastre que he de llevar toda la vida. Puedes salir del abuso sexual. El ejemplo somos muchos de nosotros. Se puede salir, se puede avanzar, se puede recuperar la vida e ir hacia adelante. ¿Fácil? No, tampoco queremos engañar a nadie. Esto no es una varita mágica que tú vienes ahora a los grupos GAM y todo se soluciona, no es verdad. Pero con tu trabajo y nuestro apoyo, probablemente, como muchas otras personas, podrás salir hacia adelante. Y quisiera terminar, para poder participar, en los grupos GAM, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono, a través de el correo electrónico a.redime, aunque al final saldrá toda esta información, y @gmail.com, o a través del teléfono
O también puedes visitar nuestra página web, redime.es. Estamos estrenando página, así que estamos encantados de ofreceros esta página donde vais a encontrar mucha información, donde vais a poder contactar, hay formularios para contactar con nosotros y para que podáis pertenecer a estos grupos GAM. Para pertenecer a los GAM necesitamos hacer una entrevista para saber si nosotros podemos ayudarte. Y por eso necesitamos que te pongas en contacto con nosotros y concretemos estas entrevistas. Finalmente, quería decir que el problema del abuso sexual infantil es un problema de todos y de todas. Nuestros niños y nuestras niñas se merecen que no miremos hacia otro lado. Necesitamos ponernos en marcha. Necesitamos empezar a actuar. Necesitamos a dar voz a este problema. En la Asociación Redime estamos trabajando, aportando nuestro pequeño grano de arena para que el problema del abuso sexual sea visible, para que haya formación, para que nuestros niños puedan expresar, no estar en silencio como tantos años han estado muchas de las víctimas. Necesitamos vuestra colaboración. Necesitamos que nos ayudéis a seguir trabajando por una infancia segura y libre de violencias. Muchas personas pueden hacer mucho, así que aportando cada uno nuestro granito de arena podremos avanzar. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, muchas gracias por vuestro interés. Os esperamos a las personas que tengáis interés en participar en los GAM o en colaborar con nosotros. Pues muchísimas gracias, Eva, por todo esto. Agradecer a todos mis compañeros y compañeras por este espacio. Espero que os haya resultado muy interesante e instructivo, que yo creo que sí lo ha sido incluso para nosotros. Y acordaros de seguirnos en apuntoredime@gmail.com para ponernos en contacto y a través de nuestra página web, redime.es, que está de estreno. Echarle un vistacillo, está muy muy bien. Y os dejamos finalmente con este vídeo que vamos a lanzar a día de hoy para que os podáis sumar a este proyecto tan bonito para erradicar los abusos sexuales en nuestro entorno. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.